Muy buenos días. Saluda a Luis Ortega, Channel Manager de Wiki Latinoamérica. Sean ustedes bienvenidos justo a este seminario de la línea de soluciones de Ubiquiti, la línea de Airmax, las soluciones de transporte de radioenlaces punto a punto y punto multipunto. Deseo agradecer a todos los usuarios que nos están acompañando en esta transmisión. Comentarles que igual este material va a ser compartido con todos los asistentes, tanto la presentación como el video. Agradezco bastante a Fortnite justamente por la convocatoria y a través justamente de sus redes sociales vamos a compartir este material para que todos ustedes lo tengan disponible. Perfecto, ya deberían estar viendo la presentación. Deseo simplemente confirmar de que están viendo la pantalla para poder dar inicio y no tener ningún inconveniente. Recuerden que en la herramienta de GoToWebinar ustedes pueden formular las preguntas, consultas que ustedes puedan tener. Yo las voy a ir revisando. Ante cualquier duda o inquietud vamos a ir aclarando cualquier aspecto que tengamos en la presentación. Perfecto, gracias. Esta es una presentación aproximadamente de 1 hora 10 minutos, 10-15 minutos. Eh, Está basada en una parte un poco comercial, por así decirlo. Vamos a tocar algunos aspectos técnicos, pero ya próximamente, porque siempre me han hecho la consulta, la parte de configuración, voy a desarrollar unos pequeños laboratorios que espero poder compartirlos ya el mes entrante. Así que vamos a tener un poco más de información en la parte ya operativa directamente. Perfecto, esta es la agenda que tenemos el día de hoy. Una breve introducción a quién es Ubiquiti. Vamos a hablar un poco de la definición de tecnología inalámbrica. A las personas que de repente son un poco nuevos en el tema, vamos a hablarles acerca de la arquitectura punto a punto multipunto, algunas funciones de los radios. Vamos a hablar brevemente un poco del TDMA, lo que viene a ser la parte de AirMagic, el sistema operativo nuevo 8 que se involucra en la parte de AC, integración con la línea M, que es una pregunta muy frecuente, qué ventajas tenemos y hay que tener en consideración qué aspectos hay que observar. Evidentemente, la tecnología de Prisma, que es el filtrado de ruido, y con respecto a lo que es Air Max AC, nosotros hemos anunciado lo que se llama un Gen 2. Gen 2 es una nueva generación, digamos como una actualización en la parte de hardware. Entonces, una pregunta frecuente es ¿cuál es la diferencia? Vamos a conversar acerca de ello. Y luego vamos a entrar a ver la parte de portafolio de productos y soluciones. Evidentemente, recuerden que digamos, un radio de comunicación nos permite hacer un radioenlace, pero este radioenlace puede ser punto a punto o punto multipunto. Evidentemente, según el diseño que nosotros trabajemos, evidentemente hay distancias recomendadas y hay productos apropiados para diferentes tipos de aplicaciones, lo que vamos a revisar en la presentación. Unos casos de éxito, comentarles de algunos accesorios, el software de gestión y evidentemente alguna consulta, pregunta y unos puntos adicionales a revisar en la misma presentación. Entonces, una pequeña introducción. ¿Quién es Ubiquiti? Efectivamente, nosotros somos una compañía americana, más de 11 años en la industria de comunicaciones, muy enfocados en siempre cerrar las brechas digitales a través de la construcción de plataformas de networking para todos y en todas partes. A la fecha tenemos más de 60 millones de dispositivos RF ya desplegados, siendo inclusive más de 37 millones ya los modelos Air Max en sí, y una presencia prácticamente a nivel mundial. Como compañía siempre buscamos combinar la tecnología más avanzada. Esta tecnología siempre la buscamos trabajar con una comunidad de usuarios. Usamos un foro. El foro nos permite mucha transparencia, nos permite el tema justamente de la claridad, retroalimentación de parte de los usuarios y evidentemente siempre confiamos mucho en nuestros productos, así que somos bastante abiertos a cualquier comentario que podamos tener. Buscamos tener siempre un precio-rendimiento bastante disruptivo y buscamos siempre también eliminar las barreras de conectividad que a veces nos limitan. Perfecto. Entonces, hablando de la tecnología inalámbrica, en este caso vamos a hablar de lo que es un radioenlace. Un radioenlace es muy diferente a un equipo Wi-Fi y eso deseo aclararlo porque siempre me dicen, por ejemplo, los equipos de Air Max, muchas personas les llaman el Wi-Fi. Efectivamente, el chipset que usan es Wi-Fi, eso es correcto, no voy a decir que no, pero la arquitectura de comunicación no es Wi-Fi. Y eso efectivamente a algunas personas les genera confusión porque si ustedes utilizan eh, si ustedes utilizan, digamos, los equipos de Air Max para intentar hacer Wi-Fi, para
repartir, por ejemplo, banda ancha a nivel de teléfonos móviles, los equipos tienen inconvenientes y en el caso de Air Max AC no les van a permitir porque vienen activados con WDS de forma nativa. Entonces, en otras palabras, los radios de Air Max están diseñados específicamente para hacer enlaces punto a punto o punto multipunto, pero siempre enlaces, no podemos trabajar Wi-Fi. En este caso, la frecuencia principal de la línea de Air Max AC es justamente la de 5 GHz y para esto necesitamos nosotros siempre trabajar con línea de vista. ¿Qué significa la línea de vista? Es un espacio despejado que se puede calcular justamente con la herramienta, por ejemplo, el AirLink. El AirLink nos permite a nosotros simular que la línea de vista esté despejada. Obviamente calcula la parte topográfica, la parte de terreno, y la idea de esto es confirmar que un enlace se dé. ¿Por qué se habla mucho del factor de línea de vista? La línea de vista es importante para las frecuencias más altas. Como 5 GHz es una frecuencia ya se considera un poco alta, efectivamente necesitamos tener esta línea de vista totalmente libre para poder operar. Entonces, hay que recordar que necesitamos también mucha estabilidad en las torres. Ese es un punto que también he encontrado en algunas implementaciones de eficiencia. Si la torre, por ejemplo, se mueve o oscila con la parte de la carga de viento, en algunos enlaces muy distantes, eso puede, digamos, impactar negativamente en la parte de estabilidad, digamos, y latencia en el tráfico. Efectivamente, las redes inalámbricas en banda libre, en este caso banda de 5, comparten el aire, así que uno de los principales enemigos o problemas que tendremos va a ser la interferencia. En este caso hemos ido haciendo mejoras en la parte de hardware para mitigar justamente los problemas y obviamente hemos añadido en las interfaces mayor cantidad de detalles técnicos del nivel de RF. Eso nos va a permitir, evidentemente, poder realizar una mejor configuración en general en los productos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos diseñar? Efectivamente, con las redes de Air Max AC podemos trabajar enlaces punto a punto, lo que vemos arriba a la derecha, o enlaces punto multipunto. Ahora, una pregunta frecuente es, cuando tengo un punto multipunto, ¿la capacidad es igual en cada nodo? No. Un punto a punto es un enlace dedicado, la capacidad es exclusiva entre los dos puntos, pero en caso de un punto multipunto, la capacidad se comparte, o sea, la capacidad es compartida. Efectivamente, en punto multipunto se trabaja más que todo en base a servicios de acceso. Por ejemplo, banda ancha o lo que es Internet es muy apropiado para punto multipunto. ¿Por qué? Porque en una distribución punto multipunto no todos los usuarios consumen al mismo tiempo. Algunos lo liberan, luego otro consume y efectivamente la capacidad es compartida. Pero, por ejemplo, si queremos conectar cámaras de seguridad que siempre transmiten 24/7, hay que tener mucho cuidado en el punto multipunto para no sobrecargarlo. Ambas arquitecturas se pueden construir de una manera bastante rápida y sencilla. En el caso del punto multipunto, vamos a explicar un poco más adelante, pero hay que tener mucho cuidado con el tipo de antena que nosotros utilizamos en la parte de la estación base o la torre. Entonces, ¿qué podemos transmitir con Air Max AC? A nivel inalámbrico, nosotros podemos transmitir cualquier protocolo IP, por ejemplo, video, voz, data, telemetría, siempre bastante transparente. Ahora, algo muy importante que siempre me hacen una consulta es el tipo de tráfico impacta negativamente de cualquiera de estos modelos. Por ejemplo, si tengo yo video, voz, data, telemetría, los megas son iguales. Efectivamente, los megas podrían ser de iguales, pero el impacto que tendrían en el equipo es totalmente diferente. A lo que voy es lo siguiente. Los equipos en realidad no se miden en megas, o los radios en realidad no se miden en megas, sino se miden en la cantidad de paquetes por segundo que pueden procesar. Por ejemplo, la línea de Air Max AC, lo que son los Rockets, los equipos más altos, procesan hasta 50.000 paquetes por segundo sin ningún inconveniente, y los modelos más pequeños, PowerBeam, por ejemplo, NanoBeam, aproximadamente unos 40.000, y los que son los modelos Living, por ejemplo, que son extremadamente económicos, alrededor de unos 20.000 paquetes. Ahora, ¿por qué hacemos esta diferencia o esta aclaración? Nosotros cuando transmitimos lo que es data IP, usualmente los paquetes son bastante grandes, no hay ningún problema, así que los equipos trabajan muy cómodamente. Pero si tenemos demasiadas llamadas de voz sobre IP, por ejemplo, unas 250 o 300 llamadas de voz sobre IP, eso podría generar que algún equipo de la línea básica se comience a saturar y obviamente al saturarse el procesador ya no pasaría más megas.
Entonces hay que tener eso en cuenta también con el video, porque en algunas aplicaciones de video IP, los códecs, por ejemplo, como H264, generan mucha fracturación del tráfico si los paquetes son muy pequeños, y eso evidentemente puede estresar un poco los radios. Por eso es que nosotros para enlaces troncalizados tenemos justamente también A-Fiber, que es, digamos, el hermano mayor de la línea de Airmax, que permite desarrollar 1 millón de paquetes por segundo. Ahora, en la mayoría de aplicaciones prácticamente no van a tener una saturación de paquetes, así tengan unas, por ejemplo, 50 llamadas simultáneas más unos 100 megas de internet, el equipo en la parte de armas lo puede manejar. Pero en algunos casos muy extremos hay que tener cuidado si la cantidad de paquetes que vamos a procesar va a ser muy grande. Entonces vamos a conversar un poco acerca de la tecnología, en primer lugar, y efectivamente vamos a ir aclarando cualquier inquietud que nosotros tengamos directamente. Perfecto. Bueno, un pequeño comparativo. Habíamos hablado acerca de Airmax y A-Fiber. La diferencia principalmente en A-Fiber es el tema del procesamiento de paquetes. Como les dije, A-Fiber llega a 1 millón y en el caso de Airmax, el Rocket AC, justamente que es el modelo gama alta de Airmax, AC, alcanza prácticamente hasta 50.000 paquetes por segundo. En este caso, Airmax está orientado mucho a conexiones de última milla, utiliza un protocolo TDMA para el punto multipunto. Vamos a ver un poco de qué es el TDMA, es un protocolo de ordenamiento de tráfico. Los chips nativos son 802.11, son de arquitectura Wi-Fi, pero están sobrescritos con código propietario. Eso nos permite, evidentemente, obtener un mayor control en la comunicación inalámbrica y aprovechar el rendimiento. Las diferencias principales con A-Fiber, porque es una pregunta frecuente, es que A-Fiber tiene una arquitectura de movimiento de data por lo que llamamos FPGA. En español significa que el equipo de A-Fiber mueve la data por hardware y no por CPU. En el caso de Airmax es CPU y hardware, es compartido, pero en el caso de A-Fiber es prácticamente todo hardware. Eso le permite una latencia mucho menor. Esa es la ventaja principal para punto a punto. A-Fiber solamente viene en punto a punto. La seguridad es mayor en A-Fiber porque la arquitectura es totalmente propietaria y la capacidad obviamente también es mayor en esa línea de productos. Hoy, lo que sí también es más grande también es el costo del producto. Pero es importante que ustedes tengan en cuenta las diferencias. Hoy día vamos a hablar de Airmax y cómo Airmax a través de su plataforma nos permite potenciar la red de comunicaciones. En este caso, Airmax está potenciado por un TDMA. ¿Y qué significa un TDMA? Un TDMA es un tiempo división de múltiple acceso. En realidad es un protocolo que nos permite ordenar la comunicación inalámbrica. Y me preguntarán por qué esto es importante. Cuando tú tienes un enlace punto a punto, el TDMA no es importante, porque en un punto a punto, lado A, lado B, sincronizan bastante bien. Pero cuando tú tienes un punto multipunto con diversas cantidades de estaciones, evidentemente, si las estaciones no transmiten de forma sincronizada, vamos a tener un problema, que a veces transmiten dos juntas y eso genera una colisión. Ahora, ¿por qué ese problema se va a dar? Porque las distancias son grandes. En la parte de Airmax AC podemos tener distancias tal vez desde unos 10 metros, 20 metros, pero podemos tener distancias en punto multipunto de 8 kilómetros, 10 kilómetros, bueno, inclusive más en algunos escenarios. Entonces, es importante que las estaciones transmitan y reciban de forma sincronizada. Para esto, en la estación base, nosotros tenemos este protocolo TDMA que genera, digamos, como un reloj y un tiempo de sincronización para todas las transmisiones y todas las recepciones. Entonces, el equipo les indica a cada una de las estaciones, me refiero a la estación base o el radio principal, les indica efectivamente en qué tiempo cada estación va a recibir su información y en qué tiempo va a transmitir. El objetivo de esto es evitar justamente las colisiones inalámbricas que generarían retransmisiones, lo que resumiría en pérdida de capacidad y mayor latencia. Entonces, evidentemente, este protocolo TDMA es parte hardware y nos permite obtener muy buenos tiempos de respuesta en la parte de comunicación. Al mismo tiempo, el TDMA realiza lo que es el famoso QoS o calidad de servicio. Entonces, según el etiquetado de cada uno de los paquetes, podemos priorizar las comunicaciones sin ningún inconveniente. En la parte de Airmax AC hay unas características nuevas que se han agregado como el filtro TDMA. El filtro TDMA es una característica que le permite al radio, en este caso al radio AP o estación base, aplicar ciertas penalizaciones si es que los dispositivos clientes están mal conectados. El filtro TDMA lo que busca en general es evitar que una sola estación consuma demasiada capacidad. A lo que voy es lo siguiente. La capacidad, cuando hablamos de punto multipunto, no necesariamente hablamos de megas. Megas es el segundo factor. El primer factor lo llamamos nosotros tiempo aire.
Entonces, ¿qué quiere decir? La estación base tiene un 100% de tiempo de comunicación y ese 100% se distribuye en las estaciones según las necesidades. Si una estación no quiere transmitir en ese momento, ese tiempo se reasigna a otra estación. Entonces, ¿puede haber que una estación alcance 90% o una fracción de segundo? Sí, puede alcanzar una estación esa capacidad. Pero, ¿cuál es el problema si esa estación sigue consumiendo ese tiempo y no lo libera? Obviamente que el resto de estaciones comienza a sufrir. Ahora, ¿por qué una estación consumiría mayor cantidad de tiempo? Usualmente el punto multipunto está muy sobrecargado, que es un error de diseño, pero en la vida real el problema es que las estaciones a veces no están bien conectadas o tienen mucho problema de interferencia o están mal alineadas o no tienen línea de vista o tienen refracción. A veces hay mucho problema de comunicación. Y un problema de comunicación obliga a que una estación consuma mayor cantidad de tiempo. Por eso este filtro TDMA, que 0 significa sin penalización y 5 una penalización bastante alta, porque la escala es de 1 a 9, efectivamente lo que hace es limitar el tiempo de esas estaciones mal conectadas. Por lo tanto, las castiga a nivel de tiempos, reduce su consumo de megas, pero permite que la mayoría de estaciones conectadas al sector puede experimentar justamente una mejora. La ventaja del filtro TDMA es que al ser dinámico, una vez que la estación digamos, ha sido mejorada, digamos, la alineamos correctamente o verificamos de que no tenga ninguna obstrucción, automáticamente le permite más capacidad sin hacer ningún cambio en la parte de configuración. Los radios de Air Max AC son equipos para exterior, son equipos Carrier Class, preparado para soportar cualquier, digamos, zona climatológica, muy caliente, muy frío, cualquier altura sobre el nivel del mar sin ningún inconveniente. Tenemos algunos equipos operando, inclusive sobre los 5.000 metros sobre el nivel del mar, sin ninguna, digamos, alguna problemática. Una de las ventajas que la solución de Air Max AC está incorporando es un control automático de potencia. La potencia es uno de los principales errores de configuración que a veces he notado en muchos de los proyectos. Entonces, el control automático de potencia limita la cantidad de energía según la necesaria para transmitir la modulación. La potencia del equipo va relacionada a la modulación. La modulación es la técnica de onda que utiliza en determinado momento. Obviamente, mientras más compleja es la onda, menos potencia necesita. Y mientras la onda sea más básica, se puede usar mayor cantidad de potencia. Evidentemente esto genera mucha confusión en algunos usuarios, entonces el activar el control automático de potencia corrige eso de forma automática. Ya no tienes que decirle cuánta potencia, el equipo automáticamente regula según el objetivo de señal que es necesario y siempre analiza que efectivamente la potencia no esté deformando la modulación y va sincronizando esto. Diagramas de constelación que estamos viendo son entregados por el radio. Eso nos permite comprender mucho cómo la comunicación inalámbrica se da. Y efectivamente el airtime, que es el tiempo de consumo, te lo va a mostrar en la ventana principal. ¿Qué significa el tiempo de consumo? Efectivamente, una vez que el airtime llegue a un 90%, la capacidad inalámbrica se terminó. Ahora, puede ser que eso me dé muchos megas o pocos megas. Todo va a depender de qué? De la modulación que nosotros trabajemos. Mientras más alta sea la modulación, menor cantidad de tiempo necesitamos para transmitir los datos. Entonces, evidentemente, lo que hemos buscado nosotros desarrollar en Air Max AC es una tecnología bastante avanzada, una herramienta bastante intuitiva, inclusive ahora te da el reporte de análisis de frecuencia prácticamente en la pantalla central de forma constante 24/7, permite alcanzar hasta 550 megas en lo que es canales de 80 MHz para arquitecturas punto a punto. Tenemos más de 12 modelos diferentes de CPE, incorporamos TDMA, encriptación avanzada, todo lo que es por la parte de hardware, con el propósito de obtener muy buenos rendimientos y características. En general, la cantidad de detalles que inalámbricamente el equipo nos puede dar en interfaz nos van a permitir a nosotros conocer bastante justamente de la información del producto. Esto es muy importante para poder tomar siempre decisiones, tanto en la parte de frecuencia, en la parte de ancho de canal, en la parte de repente de modulaciones o limitar al equipo. En la mayoría de casos siempre el modo automático funciona prácticamente muy bien, yo diría más del 95% de escenarios, pero a veces en un 5% que tenemos demasiado impacto de ruido o algunos problemas justamente en la parte de transmisión por factores externos, hay que a veces ajustar algunas opciones de manera manual. Lo importante es que el equipo te va a dar todos los detalles que uno necesita para considerar estos aspectos sin ningún inconveniente.
Entonces, inclusive el radio también puede estimar su capacidad. La capacidad hay que simularla a un 85%, ya que siempre la mide el equipo en UDP. La idea de Air Max AC es poder entregar mayor capacidad de megabits. Evidentemente, esto es posible inclusive con las modulaciones clásicas como 6X, 4X. El motivo es que los procesadores son mucho más rápidos. En la arquitectura de hardware también permite mucha mayor capacidad. Una de las ventajas más interesantes que tiene los radios de Air Max AC justamente es el AirView. El AirView es una arquitectura que el segundo módulo RF, o sea, hay dos radios dentro del radio, por así decirlo. El primer radio es el de comunicación principal y el segundo es dedicado exclusivamente a lo que es el analizador de espectro. El analizador de espectro nos permite a nosotros justamente comprender cómo está el entorno RF, poder tomar la mejor decisión en qué frecuencia debemos trabajar y la ventaja en esta generación de Air Max AC es que el analizador está operativo 24/7, así que no necesitamos de tener la comunicación inalámbrica, siempre está constantemente haciendo el barrido. El barrido prácticamente se hace en el momento que el radio 1 entra en la etapa de recepción para poder escuchar justamente los otros canales y verificar cuál es la situación actual que nosotros tenemos. Obviamente hay muchas herramientas internas como alineamiento, pruebas de velocidad, SciSurvey, Traceroute, entre otras. Pero una de las herramientas más interesantes que tiene el producto, especialmente cuando trabaja en un modo punto multipunto, es el AirMagic. El AirMagic viene disponible en los radios AC para arquitecturas punto multipunto de manera principal, también en punto a punto, pero en punto a punto te mostraría una sola estación. La ventaja es que en punto multipunto te muestra un resumen rápido de, digamos, la parte de espectral de interferencias y canales que los radios EPS van operando. Recordemos que un punto multipunto es exitoso no solamente si el AP transmite y recibe bien, sino también si los EPS transmiten y reciben bien. Entonces, lo que hace el AirMagic es calcular el tiempo de utilización, el tiempo de tiempo aire que cada estación tiene y aproximadamente calcula lo que llamamos nosotros una eficiencia espectral. La eficiencia espectral nos permite saber cuál es la capacidad que podemos alcanzar y el equipo puede hacer cálculos si de repente encuentra otras frecuencias que serían mucho más recomendadas para poder trabajar. Esto en resumen nos permitiría obviamente poder seleccionar una mejor frecuencia sin la necesidad de estar haciendo una revisión de análisis de espectro radio por radio. En un punto multipunto esto simplifica bastante, inclusive nos va a dar mayor cantidad de detalle en una comunicación inalámbrica. Entonces, nosotros vamos a ir pudiendo digamos, cambiar. La interfaz es bastante amigable, es más, podemos hacer unas pequeñas selecciones de cómo sería el cambio de ancho de canal. En el caso de punto multipunto, trabaja en 10, 20, 30 y 40, y punto a punto sí podemos ir hasta 80. En el caso de punto multipunto, ahí podríamos ir pasando el cursor sobre cada una de las opciones para ver cuál es la eficiencia espectral que iríamos manejando y podemos ver en tiempo real esa frecuencia, si está disponible o no disponible, en qué radios y efectivamente cuál es el impacto que esos tendrían. Entonces es una herramienta muy importante que trabaja también en conjunto con lo que viene a ser un poco lo que es la tecnología de Prisma. La tecnología de Prisma es una tecnología disponible en algunos de los radios, especialmente para las torres. Viene disponible actualmente en 3 radios. Tenemos los Rockets de Prisma, generación 1 o generación 2, y tenemos el nuevo Prisma Station, que el día de hoy ya les voy a dar un poco más de detalle. Es un producto que ya está publicado justamente y en tránsito hacia nuestros distribuidores. ¿Qué significa esta tecnología de Prisma? Primero, tengo que hablarles un poco del problema que nosotros tenemos en el entorno, el ruido. El ruido efectivamente es causado por diversos equipos en la parte de comunicación. El problema es el siguiente. Cuando el radio transmite un canal 48, por ejemplo, la antena amplifica ese canal y salimos hacia el entorno y luego la comunicación regresa. El problema de las antenas es que las antenas amplifican nuestra frecuencia, pero las antenas son diseñadas para rangos amplios de frecuencia. Entonces, ¿cuál es el inconveniente? Que al momento que la antena va a recibir la comunicación, no solamente va a amplificar el canal 48, sino va a amplificar todos los canales en los cuales la antena trabaja. Y eso es un problema. ¿Por qué? Porque nos puede entrar un poco de ruido en frecuencias adyacentes que nos va a molestar un poco. A pesar de que no es el canal que operamos, nos está incomodando, nos está molestando un poco para tener justamente recepciones exitosas.
Entonces la tecnología de Prisma lo que hace técnicamente, que va dentro del radio, es sacar una copia de la frecuencia a nivel de longitud de onda y verifica que solamente esa frecuencia entre. Obviamente la antena amplifica todo, pero este chipset que va entre, digamos, la antena y el módulo RF principal, atenúa hasta 30 decibeles los que son canales adyacentes. La frecuencia de operación de la tecnología de Prisma es de 5,1 GHz a 5,85 GHz, o sea, prácticamente todo es la banda de espectro libre, la tecnología de Prisma puede trabajar. En esta generación 2, digamos que hemos mejorado la tecnología de Prisma, ya disponible en todos los modelos, nos permite trabajar en la etapa de transmisión y de recepción. Evidentemente el Prisma o la tecnología de AirPrince es mucho más necesario en la parte de recepción, pero ¿por qué lo agregamos en la transmisión? Porque queremos tener una transmisión mucho más libre, eso significa cortar las colas en la fase de transmisión para que no afecte el ruido un poco a los otros radios que tengamos en la torre. Esto básicamente es para ayudar a mejorar el comportamiento de las antenas estaciones base o las antenas sectoriales, especialmente si estamos en torres donde tengamos gran cantidad de colocalización, o sea, gran cantidad de radios ubicados en el mismo lugar físicamente. Perfecto. ¿Y cuál es la diferencia entre generación 2 y generación 1 en la parte de Air Max AC? Prácticamente son 4 puntos principales a resaltar y evidentemente algunas cosas interesantes. Lo primero es que todos los radios de generación 2 tienen un módulo Wi-Fi de 2,4 disponible para una administración mucho más rápida y sencilla a través de una app. Tenemos una app que se llama el Mobile, nos permite poder ayudarnos en la configuración del radio, actualización, configuración inalámbrica, etcétera. Ahora, mucha gente me pregunta entonces cómo hemos hecho esto. En realidad, el módulo que es para AirView, que es el de análisis de espectro, se usa los primeros segundos que prende el radio para trabajar en 2,4. Si nadie se conecta, evidentemente ya te permite a trabajar la inspección digamos, de entorno de análisis de entorno de ruido. Pero yo me puedo conectar a través de los primeros segundos del radio en 2,4 y realizar las configuraciones necesarias. La ventaja de esto es que en el caso que ya no necesitamos subir con nuestra laptop a la torre, básicamente con nuestro smartphone, obviamente con las seguridades del caso para que no se nos caiga, o sea, no se le caiga al técnico, para que pueda realizar la configuración respectivamente. Entonces, todos los radios que son generación 2 incorporan este módulo Wi-Fi para administración rápida. 2. Todos los radios de generación 2 están incorporando un mejor sistema de mitigación de ruido. Esto tiene que ver con la arquitectura interna del radio. Se han hecho unos cambios en los chipsets justamente para reducir la cantidad de factor de ruido que ingresa al radio y obviamente no nos afecte la parte de comunicación. El punto número 3 es que las potencias de transmisión también se han aumentado en relación a las modulaciones. Algunos usuarios me dijeron, pero el datasheet se ve igual. Pero si tú analizas justamente en relación a las modulaciones, ahora las modulaciones más altas pueden usar un poco más de potencia. ¿Esto cómo es posible? Porque tenemos una transmisión mucho más limpia. Mientras más limpia sea la transmisión, evidentemente vamos a alcanzar mayor capacidad. Y el punto número 4 es que hemos mejorado la protección de descarga electrostática de 6 amperios a 20 para evitar justamente equipos que tengan problemas con LAN muerta. Ahora, esta mejora, el punto número 4, se ha realizado para todos los equipos de Air Max, inclusive los Air Max M o Air Max AC generación 1 o generación 2. Es básicamente aplica a todos los equipos producidos o fabricados a partir del año 2017. Entonces, todos los modelos de este año ya prácticamente tienen esta mejora incorporada. Algunas veces me decían, ¿y cómo puedo saber que el producto trae esta mejora de SD? Pues en la caja trae un pequeño escudo. En el caso de Air Max AC es de color celeste y en el caso de Air Max M es de color plomo, es un escudo de protección de descarga electrostática. Entonces, si lo tiene en la caja, el producto ya lo incorpora. Y en la parte de migración, recordemos que podemos realizar una migración fácilmente sin ningún inconveniente. Para poder hacer la migración, el radio AC tiene que ser sistema operativo 8, los M tienen que ser sistema operativo 6 y la retrocompatibilidad solamente es posible si la estación base es un radio AC, soportando clientes AC y clientes M y cada uno trabajando a sus propias tasas de datos de comunicación sin ningún inconveniente. Entonces tenemos esa retrocompatibilidad y efectivamente lo que buscamos nosotros es aumentar cierta capacidad. Ahora, la capacidad en megas es bastante relativa al escenario de cada cliente, pero lo que yo quiero mencionar es lo siguiente. Si nosotros tenemos nuestra solución en M, por ejemplo, y estamos buscando migrar a C,
muchas veces me preguntan cuánto voy a mejorar. Solamente el hecho de cambiar el rocket, que es el radio de la torre, por un radio de prisma, por ejemplo, podemos mejorar 12%, como vemos ahí. Y en el caso de poder cambiar la mitad de clientes o agregar clientes de la línea C en comparación a la solución inicial, mejoramos 33%. Y si toda nuestra solución fuera C, debemos mejorar un 60%. Evidentemente, lo que buscamos nosotros es aumentar la capacidad y mejorar justamente los tiempos de respuesta en la parte de comunicación. También tengo este pequeño reporte en la parte de capacidades que efectivamente nos muestran cuál es la capacidad que se puede desarrollar en el caso de Air Max AC, modulación 256, modulación 64 y M que llega hasta 64 que equivale a 6X. Entonces ahí podemos ver justamente una tabla comparativa de la idea de capacidades que ustedes podrían desarrollar en cada una de las arquitecturas si es que efectivamente usamos el tema de una base AC para tener el tema de retrocompatibilidad y obviamente poder aumentar la capacidad. Igual, esta presentación se la vamos a compartir a todos los asistentes. Perfecto. En retrocompatibilidad, acá tenemos un diagrama justamente que nos permite comprender un poco más cómo estamos trabajando, cuáles son los productos que se tienen que usar. Recuerden que si tienen ustedes, por ejemplo, CPEs como Loco, AirGrid, NanoBridge, NanoStation, PowerBeam, Lightbeams, y digamos queremos potenciar la red, queremos ir migrando ya lo que es a tecnología C, justamente con el nuevo suscriptor Lightbeam 5AC23, que nos permite obviamente tener un costo inferior al Loco M5 y más capacidad, más distancia. La base tiene que ser AC. Recomendamos los radios de Prisma, que efectivamente nos van a permitir potenciar esta parte de comunicaciones. Y resumiendo rápido, tenemos a nivel de herramientas de software o portafolio de software, tenemos herramienta de análisis justamente de enlaces, tenemos el Umobile, que es la herramienta para configuración de los radios, tenemos el análisis de redes, que es prácticamente parte del sistema operativo 8 en la línea C, el Air Control, que es el sistema de administración de radios, y el UCRM, que es un sistema, como dice su nombre, UCRM, atención al cliente, manejo de clientes, etcétera. Todas estas plataformas son libres de licencia, totalmente libres para que ustedes las puedan integrar sin ningún inconveniente con sus soluciones de Air Max en sí. Perfecto. Vamos a pasar a presentar entonces el portafolio de hardware para conocer algunos de los detalles del producto y evidentemente aclarar algunas dudas que tengamos en cuanto a las soluciones. Después de la presentación de productos, por si acaso voy a presentar unas tablas de distancia, que es una pregunta frecuente. ¿Qué distancias en punto a punto, punto multipunto se recomiendan? Lo vamos a ir aclarando. Pero vamos a primero presentar los radios. Comenzamos con estación base o radios Bajul y luego vamos a ver los suscriptores o CPS. A nivel de radios, los radios están diseñados para trabajar como estación base. Decimos que es un radio apropiado para punto multipunto. Bajul es un radio apropiado para punto a punto. En este caso, cualquiera de los radios puede trabajar en ambas arquitecturas. Tenemos el Rocket 5AC Lite, que no trae tecnología de Prisma, y luego tenemos los Rocket 5AC Prisma o Prisma Generación 2 o el nuevo Prisma Station, que ya está en tránsito justamente hacia los distribuidores. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Estamos ahora actualizando nuestro Rocket de Prisma al de generación 2 con las tecnologías que hemos visto y estamos sacando un nuevo modelo que es el Prisma Station, que viene con un diseño nuevo de antena en este caso de cobertura simétrica. Los equipos ya incorporan lo que es protección de descarga electroestática para poder obviamente soportar una mejor característica de capacidad. Los radios, como les digo, están diseñados en el caso de los que son conectorizados para trabajar con antenas sectoriales o pueden también usarse con antenas dish o plato refractorio para generar una mayor capacidad de distancia en un modo punto a punto. Ahora, veamos unos detalles. Los radios justamente que incorporan la opción de GPS también ya están soportando sincronización. A partir del firmware 8.3 se incorpora la sincronización por GPS. Esto es justamente para trabajar en modos de Air Max AC y permite sincronizar los tiempos de transmisión y recepción. El tema de GPS es una pregunta que muchas veces me hacen y me dicen, ¿por qué es importante el GPS? El GPS es una tecnología que nos permite reducir los errores por colocalización. ¿Qué significa esto? Básicamente cuando tenemos muchos equipos en la torre y a veces las frecuencias están muy cerca uno a otro, un equipo está transmitiendo, el otro quiere recibir, pero cuando uno recibe la transmisión del otro se mete. Ahora, el problema principal no es en los errores de transmisión y recepción, usualmente son las antenas que son poco eficientes.
Pero si tenemos antenas que son muy eficientes, la colocalización es bastante baja. Pero combinar la colocalización con un sistema de GPS prácticamente permite evitar esos errores. Ahora, es muy importante tener lo siguiente en cuenta. Cuando nosotros sincronizamos por GPS, todos los equipos van a asignar el mismo porcentaje a transmisión y el mismo porcentaje a recepción, lo cual se configura en el radio. Puede ser un 75-25, un 50-50, un 25-75, según la arquitectura que sea necesaria. Pero la sincronización de GPS, en el caso de tener torres que sean bastante cercanas una a otra, y en el caso, por ejemplo, que nos asignen unas frecuencias en la banda de 5, me permitiría a mí reutilizar la frecuencia en equipos que estén espalda con espalda en la misma torre para poder, obviamente, potenciar más la parte de comunicaciones. Los radios en general, como la tecnología de Prisma, o perdón, el modelo de Prisma Station o el radio Rocket 5AC Prisma, incorporan sistemas de alta capacidad de aislamiento, son equipos metálicos justamente para poder manejar el filtro RF, incorporan obviamente circuito de tecnología de Prisma, sistema de analizador de espectro, los housings son basados en aluminio para manejar la parte de aislamiento de la nivel de RF y incorporan la parte de sincronización por GPS directamente. La pregunta es, ¿los modelos Rocket 5AC Prisma generación 1 también soportan GPS? Por supuesto que sí, sin ningún inconveniente. Y ahí podemos ver justamente las antenas de diseño simétrico que nos permiten generar un patrón de irradiación uniforme y generando una focalización más cercana. Las antenas de cobertura simétrica están muy enfocadas en la parte de corta distancia para manejar aspectos de comunicación bastante fáciles. Y nosotros para este radio estamos diseñando un sistema de acople, como se puede observar ahí, bastante fácil de poder trabajar. En este caso, tenemos antenas de cobertura simétrica desde lo que es 30 grados, 45 es la que viene por defecto, tenemos 60 y 90 grados intercambiable. La ventaja de una antena simétrica es que permite una focalización muy cercana desde la torre, no es para una distancia muy grande, eso no, muchos clientes me preguntan. ¿Las antenas de cobertura simétrica son para distancias grandes? No, son para distancias cortas usualmente y especialmente cuando tengo los radios muy cerca de la torre. Las antenas sectoriales ya tradicionales, lo que llaman algunos clientes los paneles, efectivamente son para mayor cantidad de distancia y para tener una cobertura efectivamente con mayor cantidad de fuerza, especialmente en clientes muy distantes. La ventaja de este sistema es que prácticamente no hay cables directamente, las antenas se ajustan de forma íntegra, podemos decirlo, al radio y eso nos permite tener pérdidas de comunicación en la parte de RF. En el caso de que queramos trabajar arquitecturas punto a punto, digamos de grandes distancias, vamos a tener que trabajar con antenas, en este caso tipo parabólicas. Las antenas tipo dish son combinadas con los radios conectorizados, los radios de prisma, en este caso, y según la antena de 2 o 3 pies podemos desarrollar diferentes distancias. ¿Cuáles son las antenas que nosotros tenemos? Y las vamos a visualizar ahora. Tenemos diferentes antenas que se pueden trabajar de 2 pies y 3 pies. En el caso de la de mayor distancia, la de 3 pies, por la cantidad de tamaño, mientras más área, más amplificación de energía podemos tener. En el caso de 2 pies, tenemos 3 antenas y una pregunta frecuente ha sido por qué hay 3 modelos diferentes. Las distancias son muy similares, las aplicaciones son diferentes. En el caso de las antenas tenemos la tradicional LW, que es una antena mucho más compacta, viene totalmente desarmada, entran 2 unidades por caja, fácil transporte. Es una antena que soporta un poquito menos la carga de viento, el debido es que el soporte posterior es armado, no es en T como una sola pieza, esa es la ventaja de las otras dos antenas, y está diseñada para que su estructura se acomode con un sistema de aislamiento de ruido adicional. Es decir, en otras palabras, hay que agregarle su complemento para que obviamente tenga toda la capacidad directamente de aislamiento de ruido. La 5G30 tiene justamente el borde perforado porque está diseñado para integrarse al sistema de aislamiento de terceros. En el caso que sea necesario, el soporte en forma de T, una sola pieza, garantiza que pueda soportar este accesorio sin ninguna fatiga en la parte de soporte. Y en el caso de la 5G31, viene con sistema de soporte basado en aluminio y ya incorpora el radón directamente. Es una antena que está preparada para soportar, digamos, condiciones climatológicas un poco más extremos. En el caso de la 5AC31, tiene un sistema de aislamiento de ruido muy bueno, bastante alto. Es una antena muy recomendada para medianas distancias en zonas de altos niveles de interferencia. Las distancias las vamos a ver cuando lleguemos a las tablas de punto a punto.
Entonces, cuando trabajamos nosotros un sistema de punto multipunto, hablamos de estaciones base, y en este caso nuestro radio Rocket tiene que ser combinado con alguna antena OVNI o sectorial o de cobertura simétrica, cualquiera de ellas. Ahora, ¿por qué menciono OVNI? Mucha gente me pregunta, ¿podemos trabajar OVNI con la familia C? Sí, ¿es recomendado? Realmente no, porque las OVNI irradian en 360 y el problema de una antena OVNI, o problema de toda antena, dice, por donde la energía sale, el ruido ingresa. Entonces, si nosotros tenemos justamente mucha salida de señal en todas direcciones, pues en todas direcciones vamos a recibir el ruido y eso podría ser bastante negativo en la parte de comunicación. Pero ¿cómo seleccionamos la antena apropiada? Hay que recordar que las antenas tienen dos patrones de irradiación y eso es muy importante que quede esto sumamente claro. Las antenas tienen ángulos, por ejemplo, vamos a hablar de las sectoriales que son las más usadas. A veces dicen 90 grados o 120 grados, eso es correcto, pero esa apertura le llamamos nosotros la apertura azimut, que es la vista como de arriba. Entonces la apertura azimut, que es de 90 grados, me permite ampliar el ángulo 90 grados, pero la elevación en las sectoriales es muy compacto. Por ejemplo, en las sectoriales grandes que tiene Ubiquiti es aproximadamente 4 grados. Entonces es una antena que está diseñada para generar distancia. Las antenas sectoriales generan distancia. ¿Cuál es el problema? ¿Qué pasa si tengo CPEs que van muy cercanos? Como que no tenemos cobertura ahí. A veces hay lóbulos laterales que son fugas de la energía del lóbulo principal, pero eso genera inestabilidades directamente. Y es más, en antenas de alta eficiencia ya casi no hay lóbulos secundarios. Ahora, si nosotros tenemos suscriptores muy cercanos, efectivamente una antena de cobertura simétrica, una antena tipo cornete, nos permite tener una mejor cobertura cercana. Y obviamente podemos tener los clientes mucho más cerca a la torre. Pero ¿cuál es el problema? Como la energía se distribuye en un área más grande, en un ángulo mayor de cobertura simétrica, como dice su nombre, efectivamente la energía se pierde fuerza a corta distancia. Entonces, las antenas simétricas son buenas para, digamos, ubicaciones cercanas de los radios, pero lamentablemente no desarrollan el factor distancia por la falta de energía o focalización de energía que sí hacen los paneles. Entonces, muy importante es escoger qué antena necesitamos para el proyecto. O es una simétrica o es una sectorial, digamos, de larga distancia. Lamentablemente no hay una antena que combine ambos factores en uno, porque lo que podemos hacer es forzar la antena pequeña, pero recordemos que si la forzamos la antena simétrica, es muy probable que tengamos valores de señal muy bajos en las distancias más largas. Usualmente una antena simétrica se recomienda para los 1500 metros, puede ser un poco más, pero usualmente las distancias son bastante reducidas. Entonces, en esta parte nosotros estamos trabajando con lo que viene a ser el AP urbano, el AP rural, esos dos enfoques que vamos a trabajar en las soluciones sectoriales a partir de la fecha, según la distancia que sea necesaria para cada proyecto directamente, corta distancia o larga distancia en cada uno de estos escenarios. Hablemos un poco entonces de las antenas que nosotros vamos teniendo. En este caso, por ejemplo, tenemos las antenas directamente sectoriales, no blindadas. ¿Y por qué las agrego a la presentación? Una pregunta frecuente es, ¿estamos obligados a usar las antenas que llaman AC dentro de Ubiquiti? Y la respuesta es no. Las antenas AC dentro de Ubiquiti son mucho más eficientes, las voy a presentar en un momento, pero pueden ustedes trabajar con las antenas que tenemos en pantalla. Probablemente son las que muchos usuarios han usado. La no, estándar, digamos, de 90 grados, 120 grados, o antenas pequeñas o antenas OVNI. Pueden trabajar con ellas, pero ¿cuál es el problema? Que es muy probable que el ruido les afecte y recuerden que el ruido ingresa principalmente por las antenas y eso nos podría ocasionar inconvenientes. Entonces, no son muy recomendadas a menos que la zona sea cero ruidos y obviamente sean pocas sectoriales que se van a trabajar. Tenemos una sectorial con radio incorporado para unos 25 CPEs, que es un modelo pequeño, el iBeam 5A6 y 620. Está diseñado para unos 25 suscriptores, distancia promedio kilómetro y medio, igual lo vamos a ver justamente en la tabla. Y nos permite a un bajo costo poder tener una solución punto multipunto bastante básica para poder operar. Luego, ya entrando en las soluciones más recomendadas, tenemos justamente las sectoriales de alta eficiencia que vienen en 45 y 60 grados, efectivamente apertura vertical 4 grados, son sectoriales
para generar factor de distancia. Y una sectorial para alta densidad tenemos la 90 HD, que son 3 sectores de 30 grados, en total cubre 90, con 4 de estas antenas que son, digamos, un rack de 3 antenas internas, cubre los 360 grados. Y la ventaja que tiene es que la apertura vertical es de 8 grados, significa que nos va a permitir poder conectar inclusive los CPEs un poco más cerca de la torre, en el caso de un punto multipunto de alta densidad, pero los ángulos son de 30 grados para generar focalización. Esta antena está diseñada obviamente para zonas de alta saturación y preparada obviamente para poder trabajar en zonas de alta densidad de usuarios. Por ejemplo, una consulta, acá tenemos una pregunta. Si queremos trabajar en un punto a punto y queremos reducir el ruido, ¿cómo hacemos? Para reducir el ruido, en realidad, si tenemos presencia de ruido, tenemos que usar una antena mucho más directiva. La presencia de ruido puede ingresar por la antena o por el radio. Usualmente los radios que son blindados, por ejemplo los de Prisma, los A-Fiber, directamente el ruido casi no ingresa por el radio. Entonces el ruido tiene que estar ingresando por la antena. Y hay que analizar qué antena nosotros tenemos para que efectivamente el ruido se reduzca. En ese caso, estas antenas, por ejemplo, mientras manejan un ángulo más pequeño, la probabilidad de interferencia es mucho menor. Vamos a ver justamente, digamos, esta parte donde tenemos un pequeño comparativo. Del lado izquierdo tenemos una antena de 45, del lado derecho tenemos una antena de 90. Obviamente la antena de 90 no focaliza bien la señal y hay mucha fuga lateral y fuga posterior. En cambio, una antena de 45 focaliza muy bien la energía. ¿Qué es lo que se puede apreciar? Primero, que en la antena de 45 los colores son más intensos. A pesar de que el punto inicial es exactamente el mismo en ambos lados, la en antena de 90 distribuye la energía, por lo tanto pierde fuerza. Y eso es en la parte de transmisión como en la parte de recepción. Y genera fugas laterales. Las fugas posteriores son muy malas. ¿Por qué? Porque afectan los otros radios en la torre. Las fugas laterales afectan ligeramente, pero una fuga posterior, como podemos observar, afecta bastante. En la vida real, ¿esto cómo puede impactar? Y acá tenemos un escenario real compartido con un usuario en nuestro foro. Abajo una antena de 90 grados. Y cuando la pone en producción se da cuenta que no hay canal libre, hay canales medios libres, pero todos están utilizados. Entonces toma la decisión de cambiar su antena de 90 por dos de 45 para cubrir exactamente el mismo ángulo. Cuando cambiamos las dos antenas, la antena de 90 por dos de 45, esto efectivamente, perdón, por dos radios, ahí nosotros podemos ver que las antenas de 45 tienen canales bastante libres para poder trabajar. Esto nos permite una mayor justamente claridad en la parte de comunicación y recuerden que si tienen el problema de interferencia, muchas veces esto es amplificado por el factor de la antena. Entonces, ángulos más pequeños en las antenas o mayor cantidad de aislamiento, como llamamos, nos va a permitir justamente mejorar bastante el desempeño. Me preguntan si el MIMO depende de las antenas. La arquitectura MIMO viene implementado en todos los radios AC y el MIMO lo trabajan las antenas como los radios, o sea, por ambas partes. La antena tiene dos polaridades, vertical y horizontal. Los radios manejan dos cadenas, obviamente para las dos polaridades. El MIMO permite duplicar la capacidad y viene disponible en todos los productos. Ahora, a nivel de productos nuevos, justamente en generación 2 tenemos este ISO 5AC. ¿Para qué desarrollamos este ISO 5AC? En verdad está desarrollado como un CPE con antena simétrica, viene de 45 grados, pero se le puede cambiar por antena de 30, 90 o 60. Y también puede trabajar como una mini estación base. ¿Por qué mini estación base? No tiene tecnología de prisma, solamente tiene el housing metálico, o sea, es totalmente metálica la base para obviamente contener un poco de interferencia del entorno y está diseñado para soportar unos 25 suscriptores en una corta distancia. Igual la antena es intercambiable si queremos un ángulo mayor o un ángulo menor. Entonces es como una mini estación base ligera, podemos decir este 5 ISO 5AC, y permite obviamente distancias medianas. Vamos a revisar cuando lleguemos a la parte de la tabla. Luego otros radios CPEs que tenemos, luego tenemos los clásicos, por ejemplo, NanoBeam de 16, el NanoBeam de 19, que ahora viene en generación 2. Obviamente ya las actualizaciones de generación 2 las conversamos, mejor sistema de filtro de ruido, un poco más de potencia en las modulaciones más altas y efectivamente el sistema de administración directamente vía Wi-Fi.
A nivel de Power BIM tenemos un Power BIM generación 2. El Power BIM generación 2 es una alternativa para el Power BIM 400 exactamente. El plato es de prácticamente 40 centímetros. La ventaja en la parte estructural es la estructura de la parte de montaje. Viene inclusive con un asa para poder trabajar mucho más fácilmente y la instalación es mucho más práctica del producto. Entonces, luego tenemos los otros modelos Power BI. Ya toda la familia completa sigue disponible, no estamos cambiando todavía ningún modelo. Vamos a ir agregando los generación 2 como una alternativa para los clientes que desean trabajar con estos radios. En la parte de Power BI tenemos los dos diversos modelos. El número 300, 400, 500 y 620 tiene que ver con el tamaño de la antena principalmente. Mientras más grande es la antena, mayor amplificación de señal y obviamente mayor cantidad de distancia podemos desarrollar. A partir de los modelos justamente 500 y 620, la estructura ya de soporte cambia, al igual que lo tienen los modelos ISO. Los modelos ISO tienen una mejor estructura de soporte y adicionalmente un sistema de aislamiento de ruido. ¿Cuál es la diferencia con los ISO? Es una pregunta también frecuente. Los ISO tienen un pequeño, podemos decir, un pequeño tambor incorporado en la misma estructura con el propósito de generar aislamiento y focalización de la señal. El propósito principal del sistema ISO es focalizar la energía para comenzar a desarrollar mayor cantidad de distancia, mayor aislamiento de ruido y eso nos va a permitir obviamente tener justamente una mejor calidad. Entonces, estos ISO, digamos que los hemos desarrollado como pequeños enlaces troncales, pequeños enlaces principales o suscriptores VIP en los cuales no podemos tener errores de comunicación. Por ejemplo, este es un producto que yo trabajo bastante en soluciones de videovigilancia, ya que no podemos darnos el lujo de que alguna pequeña interferencia afecte la comunicación, ya que las cámaras de seguridad siempre son un factor crítico. Entonces tenemos estos equipos que tienen aislamiento en la parte frontal, la parte lateral, la parte posterior directamente y la estructura obviamente soporta en 3 puntos ya que la antena es un poco más grande para la parte de comunicaciones. Como suscriptor de distribución de Internet principal tenemos el modelo Living. El Living es el suscriptor que es más utilizado para lo que es distribución de banda ancha. Me permite a mí trabajar justamente de una manera bastante sencilla y en esta nueva versión está incorporando justamente un sistema más fácil de montaje, por así decirlo, y obviamente un sistema de Wi-Fi en la administración directamente. Entonces, la inmunidad al ruido también es un poco mayor en la nueva versión y el equipo viene con un PoE en ambas versiones de 0,3 amperios. Lo menciono porque unos clientes me preguntan por qué el inyector PoE es tan pequeño, porque está diseñado para unos 40 o 50 metros de cable de red, entonces no deberíamos tener mayor distancia. Pero si en un caso muy específico necesitan más de 50 metros de cable de red, pueden utilizar un PoE de medio amperio sin ningún inconveniente. Me preguntan si nosotros tenemos 4 sectoriales de 90 grados, ¿hay posibilidad de tener puntos ciegos? Si tienen las tradicionales paneles de 90 grados, sí. Efectivamente, la apertura es 4 grados vertical, o sea, 90 horizontal, pero 4 vertical para responder esta pregunta. Entonces, las partes más cercanas a la torre van a tener un punto ciego. Voy a mostrar nuevamente en un momento, cuando lleguemos a la recomendación, dónde deben tener cuidado en el diseño justamente de ello. Entonces, ahora voy a explicar justamente lo que viene a ser las distancias. Como les dije, esta presentación se las voy a compartir. Pero quiero explicarles exactamente lo que tiene esta tabla para que ustedes lo puedan comprender. Vamos a suponer que de la parte de filas tenemos las estaciones base y de la parte de columnas tenemos los suscriptores. Primero vamos a ver tablas punto multipunto y luego punto a punto. La punto multipunto son varias tablas porque obviamente hay muchas posibilidades de combinación. Voy a escoger el Rocket de generación 2, bueno, el Rocket generación 1, digamos, Rocket Prisma, y lo voy a combinar con una antena de 60 grados. Perfecto, la que estoy marcando. ¿Qué significa distancia mínima, distancia ideal y distancia aceptable para el suscriptor ISO 5AC? La mínima es la más cerca que se puede poner. Menos de eso no es posible porque generaría sobrecarga de energía. Ideal significa que el equipo va a trabajar perfectamente hasta 1300 metros antes de entrar en una fase de pérdida de señal. Digamos una fase que efectivamente impacte mucho. Digamos energías por debajo de menos 60. Y aceptable significa que hasta esta distancia el equipo podría trabajar si la zona es de bajo ruido. Ahora,
Aceptable significa que el equipo no va a desarrollar el 100% de capacidad y está aproximadamente hasta un 40% de su capacidad. Hay que tener en cuenta que los diseños siempre tienen que ser con la distancia ideal aceptables hasta donde ustedes lo podrían forzar. Pero vamos a hablar en el caso de un punto multipunto, principalmente del iBeam 5AC23, que es el suscriptor más utilizado. Si yo utilizo el mismo radio, Rocket de Prisma, con justamente una antena de 21-60 grados, podemos desarrollar prácticamente 3.500 metros sin ningún inconveniente, o se puede forzar hasta 12.000, pero la distancia ideal es trabajar en 3.500. Ahora, ¿qué pasa si yo uso un Prisma Station, que es de la misma capacidad que un Rocket de Prisma generación 2, pero con su antena de 45? Bueno, todavía nos faltan las simulaciones con antena de 30, 60 y 90, que próximamente ya las voy a compartir. Pero en el caso de la antena de 45 se recomendaría hasta 1.550 metros, evidentemente por la antena que nosotros estamos manejando en el radio. Entonces, obviamente una antena de ángulo más pequeño, más distancia, una antena de corta distancia, para una antena de mayor ángulo sería un poco menos de distancia. Entonces hay que tener esto en cuenta, que nosotros tenemos que trabajar siempre en la selección. Ahora, me podrían decir, pero yo quiero mucha más distancia, ¿qué podría hacer? ¿Hay un suscriptor que podamos usar? Por supuesto que sí. Tenemos los PowerBeam que son más grandes, obviamente son suscriptores de un poco mayor de costo, pero en el caso del PowerBeam 620 contra el mismo escenario, podríamos trabajar hasta prácticamente 7 kilómetros, desarrollando prácticamente toda la energía y un máximo de 25 kilómetros ya un poco sufriendo en la parte de comunicaciones. Entonces, evidentemente podemos trabajar esta arquitectura. Ahora, no he puesto acá los CPS M, pero si ustedes pueden buscar el que es más parecido, pueden, básicamente la distancia sería muy similar. En realidad, por acá veo que me están preguntando y tablas justamente de los CPS M. En este caso no lo tengo agregado a la parte de AC, pero podría trabajar en eso para poder compartirlo en el link próximamente. Perfecto. Me preguntan si el NanoStation M5 es recomendable como AP para un punto multipunto. Realmente no es un hardware AP. Es importante que ustedes entiendan que tenemos un hardware orientado a AP, que son todos los modelos Rocket prácticamente, y los modelos CPs, NanoBeams, NanoStations, Loco, AirReach, LiveBeams, PowerBeams, todos han sido fabricados justamente como CP. Entonces el hardware es un poco más limitado. Si tú lo haces trabajar como una AP, digamos, no va a ser el mismo rendimiento que un Rocket tendría en su categoría. Y acá tenemos la tabla de punto a punto, donde podemos ver cuál es también la distancia mínima, ideal y aceptable para cada escenario según lo que nosotros deseamos trabajar. Entonces, evidentemente, esto nos va a permitir poder escoger el producto correcto para cada aplicación. En mi experiencia, muchas veces que me contactan usuarios por soporte, me piden ayuda, uno de los problemas principales es a veces que escogemos el radio equivocado para la distancia que queremos trabajar. Obviamente cada radio tiene su ventaja. Recuerden que mientras más pequeña es la antena, más ruido ingresa. Eso es verdad. Mientras más grande es la antena, menos ruido. Y obviamente sistemas como los PowerBeam ISO o la Rocket Dish de alta eficiencia tienen menor cantidad de ruido. Ahora, no es nada loco usar un PowerBeam 400 ISO, por ejemplo, a 300 metros. ¿Lo puedo hacer? Sí. Es más, lo he hecho en varios proyectos. ¿Por qué? Me dice mucha gente, ¿pudiste usar un radio más pequeño? Sí, pero la zona tiene tanto ruido que prefiero tener un radio que maneje alto aislamiento bajo la potencia al mínimo y realizo el enlace. Entonces es importante que ustedes consideren también esa sugerencia en algunos casos, especialmente si saben que la zona es muy saturada. Entonces, si la zona es muy saturada, tratemos de usar una distancia siempre menor a la que está acá. Ahora, sin embargo, por ejemplo, les voy a mostrar ahorita en los casos de éxito que del PowerBeam 5AC500, que lo recomiendo hasta 22 kilómetros, tengo un caso de éxito que es de 105, pero lo vamos a ver justamente en un momento. Vamos avanzando con la presentación, no se preocupen, igual se las voy a compartir a todos. Entonces ahí tenemos la parte del diseño WIS, por ejemplo, los que son proveedores de Internet o están buscando entrar en esta arquitectura de proveedores de banda ancha. Ahí lo que nosotros tenemos es un diseño de punto multipunto para proveedores de distribución. ¿Qué hardwares tenemos? En la torre estoy considerando dos Rocket de Prisma. En este caso, falta actualizar, son generación 2 el costo sí es generación 2, con dos radios justamente en la parte de antenas sectoriales. Son precios referenciales. Estoy considerando una antena simétrica para los CPS que van a estar, digamos, desde los primeros 20 metros hasta los 1500, una antena, digamos,
un Power Station, un Prisma Station 5AC con antena de 45, y estoy considerando los que serían los suscriptores Lightbeam 5AC generación 2, un switch de torre con su fuente de poder, y este es el costo que tendríamos referencial para distribución de, digamos, unos 150 suscriptores. ¿Por qué utilizo dos tipos de antenas base? Porque quiero tener CPEs muy cercanos y quiero tener CPEs también que van a estar bastante distantes. Ahora, un comparativo entre Air Max M y versus Air Max AC. Prácticamente lo que nosotros tenemos en esta tabla es un comparativo de costos y que quiero, digamos, que ustedes puedan también analizar conjunto. Estoy reemplazando nuestro Rocket tradicional con antenas tradicionales y el Loco M5, que de repente es uno de los suscriptores más usados todavía, por justamente todo lo equivalente en la tecnología C. Evidentemente la base es más costosa, el suscriptor es un poco más económico y eso nos permite evidentemente poder trabajar una solución mucho más masiva y tener igual un costo mucho más económico o prácticamente similar por una tecnología más superada. Si comparo estas dos soluciones, la pregunta es cuál es la diferencia. Primero, que los radios AC entregan hasta 60% más de capacidad de megas. Adicionalmente, incorporan 250 más por ciento en capacidad de procesamiento de paquetes. Recordemos que un Rocket M5 en su última actualización desarrolla hasta 20.000 paquetes por segundo, un Rocket de Prisma o un Rocket de AC prácticamente 50.000 paquetes por segundo. Radio y antena en estaciones base blindados, CPE de alta ganancia, prácticamente 4 veces más de distancia del CPE por la ganancia de la antena. Y esto me permite evidentemente desarrollar una mejor solución, mayor cantidad de rendimiento de megas y obviamente estabilidad de crecimiento en el futuro. Vamos a revisar los casos para ir pasando justamente a las preguntas también que me han ido formulando en esta parte. Primero, voy a mostrarles algunos casos del foro y algunos casos que me han compartido algunos usuarios. Este me pareció sumamente interesante. Es de dos rockets justamente de tecnología, creo que son light, ni siquiera tienen tecnología de prisma, pero la distancia que desarrollan 2,9 kilómetros. Me dirán, es un punto a punto de corta distancia, sí, pero la potencia es -4. Eso es lo que deseo resaltar. Una potencia de -4 desarrollando -50 de señal. ¿Por qué el cliente lo configura así? Es una zona de alto ruido, esto es en República Dominicana, y prácticamente 3 gigas en 6 días, prácticamente una estabilidad completa en la parte de comunicaciones. Luego, ¿qué más tenemos? Luego tenemos, por ejemplo, unos radios de actualización. Tengo unos Rocket M que han sido actualizados justamente a tecnología C, mejora 52%, desarrollado justamente por el mismo cliente y obviamente compartió esto en el foro, así que tenemos el link para poder revisarlo. Luego tenemos el caso que les dije, el PowerBeam 5AC500, esforzando un enlace a 105 kilómetros. Obviamente no es el recomendado para la aplicación, pero se puede trabajar en grandes distancias sin ningún inconveniente. Entonces hay que recordar que acá el nivel de señal, por ejemplo, está -73, -74, funciona relativamente bien, son 15 megas. ¿Por qué? Porque el nivel de ruido en la zona es bastante bajo, pero si el ruido fue alto, tal vez el enlace sería difícil que se pueda establecer. Hay que tener mucho eso en consideración. No solamente hay que tener en cuenta la señal, sino también el factor de ruido que nos puede afectar. Y luego en punto multipunto, algunos casos en donde de 1 a 6 kilómetros con diversos modelos CPEs alcanzan capacidades hasta de 130 megas en 20 MHz de ancho de canal. Es importante mencionar el ancho de canal. ¿Por qué? Ustedes van a encontrar muchas soluciones en el mercado que les dicen alcanzamos 400 megas, 300 megas, 250 megas, por ahí visto. Pero lo que no te dicen es cuánto ancho de canal utilizan. Algunos utilizan anchos de canal demasiado grandes y eso es utópico. En la vida real no se pueden usar anchos de canal muy grandes porque no hay espacio suficiente en el aire a nivel de frecuencias. Entonces, anchos de canal más pequeño con altas tasas de datos es efectivamente real y es lo que nosotros buscamos que los clientes puedan alcanzar en sus implementaciones. Acá tenemos un laboratorio que un cliente desarrolló, Living 5AC23 en la generación 1, 3,2 kilómetros con una sectorial de alta eficiencia, -57 señal y todavía falta alinear el equipo. Entonces, efectivamente, altos niveles de capacidad, altos niveles de transferencia, lo estamos teniendo. Me preguntan si tenemos algún bullet en AC. En este caso, no tenemos bullets en AC, ya que toda la solución que nosotros estamos trabajando directamente es MIMO. El propósito de trabajar MIMO es para duplicar prácticamente la capacidad. Buscamos tener ya una solución mucho más eficiente de manera tecnológica.
Entonces acá tenemos lo que son los PowerBeam 400 ISO, por ejemplo, un enlace pequeño, digamos como un pequeño suscriptor VIP, 2,6 kilómetros, nivel de capacidad bastante alta, ancho de canal de 40 MHz. Y acá unas implementaciones con los ISO para que ustedes también puedan visualizar efectivamente cuáles son las capacidades. Entonces acá tenemos unos ISO CPS justamente implementados, alto aislamiento, bueno, mayor detalle en el caso, pero que el cliente comentó justamente lo comparó con el suscriptor tradicional, el NanoStation o el NanoBeam, por ejemplo, y obviamente encontró un aislamiento mejor justamente contra factores de interferencia, que es, digamos, lo que a veces afecta mayormente en los proyectos de comunicaciones. Por acá tenemos algunos otros casos, un Rocket 5AC 37 kilómetros, pasando 175 megas de capacidad en lo que viene a ser justamente 40 MHz. Luego un Live de generación 2, justamente a 5,4 kilómetros en punto a punto, pasando 103 megas. Poca potencia en la parte de transmisión, importante, los clientes utilizan justamente las mejores configuraciones para tratar de buscar el beneficio máximo. Y ya veamos soluciones un poco más complejas. Ya tenemos varios clientes desplegando justamente nodos con antenas simétricas, incluyendo sincronización por GPS. Y acá pueden ver justamente los patrones que cada antena de 60, 30 y 45 desarrolla. Entonces, efectivamente, inclusive todas ubicadas en la misma torre, prácticamente todo colocalizado, y nos permite manejar mejores sistemas de filtros en la parte de canales, gran cantidad de aislamiento y obviamente estabilidad en la parte de comunicación. Pero si hablamos de proyectos un poco más complejos o proyectos más grandes también, hemos tenido usuarios que han tomado la libertad de compartirnos información. Por ejemplo, este es un supernodo desarrollado con 4 antenas sectoriales, 4 antenas con rack de 3, prácticamente 12 sectores de 30 grados, más un enlace Fiber 5 que transporta ahí la internet directamente a la torre, y obviamente todo sincronizado por GPS, una estabilidad completa, latencias constantes, es lo que al cliente le importaba mucho, que el tráfico no tenga latencias en el caso de picos de interferencia de algún sector, y obviamente un crecimiento de distribución de abonados a altas capacidades. Así como estos casos, ustedes van a encontrar mucha mayor cantidad de casos en la parte de nuestro foro y evidentemente implementaciones diversas que ustedes pueden revisar en sus proyectos. Perfecto, por acá me están preguntando el Bullet como AP, ¿qué cantidad de CPS puede manejar? Bueno, en el caso de Bullet, nosotros tenemos Bullet en la línea de M y estaríamos hablando de poder soportar tal vez unos 25, 30 CPS. Recordemos que el Bullet es Omni usualmente, es uno por uno, cuando trabaja con una antena Omni, es uno por uno, entonces la capacidad puede ser un poco mucho más bajo directamente. Podemos utilizar, en este caso me preguntan 20 MHz en punto multipunto. Usualmente es lo más ideal usar 20 MHz para no tener problemas de ruido directamente. Pueden trabajar con 10, 20, depende mucho de la capacidad que quieran entregar. Por ejemplo, si el radio no va a entregar nunca más de 20, 30 megas, 10 MHz en AC sería más que suficiente. Lo que digo yo es lo siguiente. Mientras el ancho de canal sea más pequeño, ustedes van a ser mucho más resistentes a la interferencia. Mientras el ancho de canal sea más grande, factores de interferencia les pueden afectar mucho más rápido en la operación. Me preguntan si la frecuencia se debe configurar de forma manual. En realidad sí, yo recomiendo que las frecuencias sean asignadas de manera manual en base al análisis que hacen ustedes. Por ejemplo, hacen su en AirMax AC, ven el, digamos, el AirView, que es el analizador justamente de espectro, les va a decir, mira, estas son las frecuencias más limpias y vas trabajando en estas frecuencias. Una vez que levantas el punto multipunto, el AirMagic, que es el que recopila justamente el análisis de espectro de todos los radios, se va a alimentar y me da justamente mayor cantidad de detalle en la parte del entorno de comunicaciones y podría hacer un ajuste de frecuencias si es que la primera que seleccioné no me conviene. Acá vemos unos accesorios para ir terminando la parte de la presentación. Tenemos justamente el ISOBIN 620 que se agrega a la Dish LW para fortalecerla en la parte de aislamiento de ruido o al PowerBeam 620. Y para estos dos radios también tenemos el kit de alineamiento que en el caso sea necesario se puede trabajar. Algún tema muy importante es que nosotros también desarrollamos nuestro cable de red. No es obligatorio, pueden trabajar con cualquier cable de red, pero es importante que el cable de red que usen sea 100% cobre o lo más cercano al 100%. Bueno, 100% es difícil, pero 99% cobre. Es importante que el cable descarga tierra, que es el noveno hilo de cable de red,
sea también de cobre, para que pueda permitir la descarga de la estática. Eso ayuda mucho a que los equipos puedan sobrevivir en caso de que estemos en lugares de estática o de presencia de tormentas de descarga atmosférica. Para que esto pueda funcionar, los conectores también tienen que ser metálicos y obviamente el inyector PoE tiene que estar conectado al sistema de puesta a tierra. Para lo que son radios estaciones base, se recomienda el protector eléctrico, ya que permite conectar a un cable de mayor capacidad, una mayor capacidad de descarga. Entonces, este adaptador nos va a permitir a nosotros poder trabajar un sistema de descarga mucho más rápido, mucho más eficiente y evidentemente va a proteger nuestra inversión y sobre todo la disponibilidad. Y lo recomiendo mucho para lo que es la parte de torres y especialmente se recomienda como de manera principal el protector que va al costado del radio y de manera secundaria ya sería el protector en la parte inferior o cercana al gabinete de comunicaciones. La compatibilidad de los inyectores PoE también está en la presentación. Ahí podemos ver diferentes modelos de inyectores PoE que trabajan con cada uno de los equipos para que sepan en caso que necesitan reemplazar alguno con cuál pueden trabajar. Todos los inyectores PoE en sus últimas presentaciones ya incorporan lo que viene a ser una base de soporte para pared, en este caso para poder justamente ser ajustado a una pared y esté lejos del suelo, de la humedad directamente. Recuerden que toda la gestión de los radios se hace por el Air Control 2, lo he mencionado, el Air Control 2 está disponible ya de manera oficial, ya no tenemos el Air Control 1, ya que por firmware todos los equipos tienen que ser conectados acá, y el Air Control 2 por el momento está usando una arquitectura servidor de escritorio, pero ya en su próxima liberación va a ser web. Entonces, el Air Control nos permite a nosotros monitorear y visualizar los dispositivos de una manera bastante sencilla, bastante fácil, muy amigable, y obviamente nos permite una simplicidad completa, hacer los backups automáticos, programa alertas, nos permite ubicar los equipos en los planos para saber exactamente dónde están ubicados, etc. Gran cantidad de funciones, gran cantidad de detalles para potenciar justamente la parte de soluciones. Me preguntan si el protector eléctrico nos conviene con los A-Fiber. Sí, se recomienda trabajar el protector con los A-Fiber. Lo que sí hay que tener en cuenta que el A-Fiber, que es un radio que usualmente transfica gran cantidad de megas, usualmente más de 100 megas en la mayoría de aplicaciones, el patchcore que vamos a armar tiene que estar bien certificado o correctamente armado. Si no, evidentemente eso nos podría dar un poco de problemas. Al igual que el conector tiene que estar correctamente hecho. Eso es una recomendación. Bueno, ya cerrando un poco la presentación, las ventajas de ser partner de Ubiquiti. Recuerden que ustedes cuentan con equipamiento Carrier Class muy pensado en diferentes entornos de soluciones. Y recuerden, nosotros desarrollamos productos para cada tipo de solución. No buscamos adaptar el producto a una solución, que eso es muy importante. En mi experiencia en la parte de implementación, siempre recomiendo usen el producto apropiado para cada escenario, para cada tipo de aplicación, para cada nivel de estrés, cada distancia efectivamente, y obviamente las soluciones van a funcionar prácticamente plug and play. Soporte y garantía siempre con nuestros distribuidores. Bueno, agradezco a Fortnet justamente por la convocatoria. Ellos pueden ayudarles con sus diversas consultas de proyectos, tienen todo nuestro stock de manera disponible. Comunidad de usuarios en foro, recuerden, tenemos un foro en español. Desarrollo continuo del software, no hay costos de licencia de ningún tipo, insisto y repito, no hay costo de licencias. Entrenamientos y certificaciones, también nuestro distribuidor va dictando diversas certificaciones en la región, ya podrían consultar con ellos o en nuestra página de entrenamientos cuáles son las próximas certificaciones en cada una de sus localidades. La mejor relación precio-rendimiento y no solamente tenemos un radioenlace, sino una solución de principio a fin en la parte de comunicaciones. Recuerden que igual en el foro yo tengo una presentación justamente también de este tema, pero ahorita terminando justamente esta diapositiva les voy a pasar el link por el chat para que ustedes puedan descargar este material sin ningún inconveniente. Perfecto. Dejo mis datos en pantalla, de repente por acá tenemos algunas preguntas para que podamos revisar. Perfecto. Me preguntan si los protectores se debe poner uno en la parte superior e inferior de la torre. Se recomienda uno en la parte costado del radio conectado al sistema tierra. Los protectores es muy importante que estén conectados a tierra. Si no están conectados a tierra, prácticamente no van a servir de nada. Si no están conectados, insisto, tienen que estar conectados a tierra. En un caso, un cliente nos ocurrió un accidente y no estaban conectados a tierra y obviamente pues la descarga le afectó, una tormenta eléctrica le afectó. Ahora, también quiero resaltar, si a la torre le impacta un rayo, obviamente por más que tengamos los protectores, es muy poco probable que los equipos puedan sobrevivir a semejante descarga de energía, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta.
Me dice poner uno en la parte superior, uno en la parte inferior, sí, recomendado, mejor dicho, uno antes del gabinete para poder justamente mejorar la estabilidad. Perfecto, me preguntan si hay entrenamientos en línea en la parte de certificación. Bueno, los manuales están en nuestra página web y los podrían ustedes revisar para que tengan justamente una mayor información de la parte de provisionamiento, configuración del equipo, un poco de la técnica de antenas, etcétera. Ustedes lo pueden descargar directamente. En la parte de A-Fiber me preguntan cómo podemos manejar la protección. El A-Fiber maneja, como es un radio bastante grande usualmente y es metálico en los modelos más grandes de banda de 5 o 24, es importante que el sistema tenga digamos, las recomendaciones ideales de la capacidad de tierra. Primero, que la torre tiene que estar a tierra, con su, digamos, ya torre aterrada con un cable de alta capacidad. Luego, las antenas tienen que estar conectadas a tierra, al igual que justamente los radios también conectados a tierra. Y luego utilizar el sistema de protección Ethernet para que vaya a tierra. Ahora, en los casos de los modelos grandes, efectivamente los radios en la parte posterior tienen una pequeña perillita para conectar al sistema de tierra, obviamente con un cable según la recomendación manual, si no me equivoco es un cable número 14, sí, 14 o 12, no recuerdo el número, pero el manual lo recomienda y evidentemente si tenemos estas recomendaciones podemos soportar descargas atmosféricas. Si tuviera algún problema, igual de estos casos, yo dejo mi correo, les puedo contactar con nuestro personal especializado en A-Fiber para que nos pueda ayudar a mejorar esto. Un segundo para compartir justamente el link para que ustedes puedan descargar la presentación. Se lo voy a pasar por el chat. Más bien, les voy a pedir que todavía no la descarguen porque en esta presentación acabo de hacer unas actualizaciones. Entonces lo que voy a hacer en los próximos minutos es subir esta actualización al mismo link que les acabo de mandar, porque faltan algunas informaciones que acabo de agregar en la última actualización de la presentación. Y lo pueden descargar en unos 15 minutos. Ustedes ya tendrían prácticamente la información para poderla descargar sin ningún inconveniente. Perfecto. Les agradezco bastante a todos por el tiempo. Igual con Fortnite voy a coordinar para que este video sea subido y el material pueda ser enviado a todas las personas registradas. Bueno, que tengan un excelente fin de semana. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este seminario. Espero que les haya gustado. Igual, como lo había comentado, voy a trabajar para tenerlo en el mes de julio. Unos pequeños videos asistidos, o sea, ya grabados y unos en línea para revisar aspectos de configuración, que es una pregunta que muchas veces nos han estado solicitando. Así que vamos a tener eso también para el próximo mes, así que siempre muy gustoso de recibir cualquier feedback que nos puedan dar. Gracias y que tengan un excelente día.